¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, participen con nosotros dejándonos un correo de voz en nuestra página de redturística.com. Muchas gracias a quienes nos hicieron llegar una sugerencia para el tema de hoy. Creo que es un tema muy interesante. Gracias a todos y un saludo allá a todas las personas que nos ven en Valencia, particularmente en Traiguera y en Castellón. Un saludo para Dolo López y para Maite Ortiz. Fechas de tradición, de costumbres. La Cuaresma debería estar mucho más fijada en ser una época de reflexión, de oración y comunicación con Dios. Para platicarnos de este tema me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besón Artea. Padre, gracias, mucho gusto verlo de nuevo. Y la pregunta más que obvia, Padre, ¿qué significa para la reflexión y la oración las fechas de la Cuaresma? Bueno, buena pregunta. Ante todo, pues la Cuaresma, digamos que sí tiene sus tres dimensiones de oración, penitencia y caridad, pero lo típico de la Cuaresma es conversión. Esa es la palabra que sintetiza todo lo que significa la Cuaresma en el origen del cristianismo, una experiencia de conversión, ¿no? Y esta experiencia de conversión la Iglesia la enfoca a través de estas tres experiencias. ¿Por qué conversión? Pues porque originalmente la Cuaresma, que era una preparación para celebrar la Pascua, la fiesta por excelencia del cristianismo, es decir, la resurrección de Cristo. No, claro, porque la Pascua es también la fiesta por excelencia de los israelitas, ¿verdad? La hemos heredado de ellos, o la hemos copiado de ellos, en el sentido de que Jesucristo le dio su sentido particular a esa Pascua, de tal manera que si para los israelitas suponía el paso del Señor por sus casas para liberarlos de la muerte y liberarlos de la esclavitud y pasar a la libertad de la tierra prometida, para nosotros, para Jesucristo y a través de él para nosotros como cristianos, se trataba de pasar de la muerte a la vida. La muerte de Jesucristo está cargada de toda la historia de pecado de la humanidad, de tal manera que él, dentro de nuestra concepción espiritual de la muerte de Cristo y su resurrección, él, como dice San Pablo, él cargó con nuestros pecados y subió a la cruz y ahí los crucificó. Es decir, que quien muere, lo que realmente muere en la cruz es el pecado del ser humano. Ese pecado lo toma Cristo sobre sí, es víctima del pecado de la humanidad y por eso muere. Ese pecado que tiene sus formas o sus experiencias concretas de parte de los judíos como de parte de los romanos, es decir, todo lo que traman contra Jesús y que lo lleva a la muerte, obviamente que es una experiencia del pecado encarnada en los jefes del pueblo de Israel de aquel tiempo y encarnada también en un gobernante romano, gobernador Poncio Pilato, que no se atreve a dar la cara por la justicia, ¿verdad? Entonces Cristo es víctima de todo eso y a través de eso Él está crucificando el pecado y resucita a la vida nueva, a la vida que nosotros heredamos de Él como hijos de Dios, liberados ya de la fuerza del pecado, de tal manera que, claro está que eso se dice fácil, ¿verdad? Se describe
espiritual, teológicamente fácil, pero ¿qué va a suponer? Va a suponer que para que yo experimente esa fuerza que me libera a mí también, yo crea en Jesucristo, que yo crea que lo que Jesús vive, por lo que Jesús pasa, es el camino por el cual yo debo de pasar, no exactamente de que me vayan a crucificar, pero sí en que ya en mi vida sepa que debe haber una renuncia a todo lo que sea autonomía humana para hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces ese es el tema fundamental que da contenido y sentido a la Cuaresma. Obviamente que, por lo que ya he dicho, se está tratando ya de que haya una comunicación muy, directa, pues por supuesto, pero muy sincera, con Dios, directa en el sentido de que sin excusas, sin peros, reconociendo que Dios es Dios, ¿verdad? Todo eso pues nos lo decía Jesucristo en el primer domingo de Cuaresma, en el relato de las tentaciones. Precisamente nos dice a la primera tentación: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué voy a hacer yo en mi vida? Escucha lo que Dios te dice. En la segunda tentación me dice que no tiente a Dios, sino que haga su voluntad, que me acople a su voluntad, que no quiera decirle a Dios lo que tiene que hacer, sino que yo esté al pendiente de lo que Dios me diga. En la tercera tentación me dice Jesús: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Nada en este mundo, ningún poder, ningún privilegio, ningún placer puede darte felicidad. Dios es la fuente de la vida, de la felicidad. Adóralo, reconócelo como tal, y tu vida será una vida feliz, una vida realmente que te llene, que te complazca plenamente. Padre, no todos los días sucede algo tan especial como la llegada del Hijo de Dios, y finalmente con su vida abre las puertas del paraíso para todo. Para que esto suceda, Dios debe tener una deferencia, una consideración y un amor excepcionalmente particular para el ser humano. Claro. ¿Qué reflexionar sobre esta situación durante estos días que preceden a esta fecha tan significativa, el amor de Dios hacia los hombres? Precisamente ahí tocaste un punto fundamental, porque la idea tradicional que tú aprendiste de niño no era esa, ¿verdad? No. Más bien era que meditar los dolores, meditar el pecado, meditar la pasión de Cristo como una experiencia de dolor, ¿no?, a través de la cual Cristo nos redime, ¿verdad? Y no es eso, es precisamente lo importante es este amor de Dios, que San Juan nos lo describe hermosamente en su primera carta, ¿verdad?, diciéndolos cómo Dios nos amó primero y cómo toda nuestra vida está girando en torno al amor de Dios, ¿no? Entonces, no se trata de contemplar, o sea, la pasión, si hemos puesto en el centro de la celebración de la Cuaresma el tema de la cruz, para nosotros ese tema de la cruz no es precisamente el tema del sufrimiento, sino el tema del amor. De hecho, hay algo interesante que se da, por ejemplo, yo he oído decir: ¿por qué los hermanos no católicos no representan la cruz de Jesucristo con el Cristo? Dicen pues que es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad que estemos viendo ahí a un hombre crucificado, sufriendo lo indecible, y nosotros decimos no, es que el católico, nosotros desde nuestra fe en el misterio de la pasión no vemos el sufrimiento, vemos el amor. Vemos hasta dónde ha llegado el amor de Dios para entregarnos a su Hijo, que es lo que nos dice San Juan también en su Evangelio: tanto nos amó Dios que nos dio a su Hijo. Entonces, precisamente eso es lo que San Juan, San Juan es el apóstol, el evangelista del amor, ¿verdad? Él nos da reflexiones hermosísimas sobre el amor, tanto en
en el capítulo 13, en el lavatorio de los pies, y que comienza diciendo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, como en el capítulo 15 de San Juan, donde nos dice, no hay mayor amor que dar la vida por los hermanos, como pues luego también aquí en la primera carta de San Juan, pues son cosas hermosas lo que nos dice. Por ejemplo, fíjense, queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces, correspondemos al amor de Dios y nos amamos unos a otros porque Dios nos ha enseñado el amor a través de su Hijo y en dar su vida, dice que aquí, hacerlo propiciación por nuestros pecados. Una palabra un poquito rara, ¿verdad? Pero teológica, que quiere decir haciéndolo sacrificio por nosotros, ¿verdad? Pero estas palabras son maravillosas, de tal manera que después dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Fíjate, hemos creído en Dios, ¿verdad? Hemos creído en el amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor, esta es una frase lapidaria. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Padre, hace unos minutos tocó usted una palabra muy especial, que es la conversión. Regresamos en un minuto y platicamos de ello.